Bueno, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? A pedido ahí de varios mails que estuve recibiendo, querían que les hiciera un videito o les mandara resuelto el ejercicio 6, ¿sí? Entonces decidí hacer un video así explicamos un par de cositas a tener en cuenta de este circuito. Lo que tenemos acá en el ejercicio 6 es una interfaz para prender un LED de 1 a partir de el circuito de control que en este caso está llamado A1, ¿sí? Recuerden que siempre es conveniente en todos estos circuitos de interfaces hacer análisis lógico para un 1 y para un 0 con el transistor. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agarrar este circuito, vamos a poner una página nueva, y nosotros tenemos un circuito que está de la siguiente manera. Para el estado 1, recuerden siempre que, salvo que diga lo contrario, el estado 1 es VOH igual una tensión, que en este caso es 5 volt, e IOH igual, en este caso, 80 microamperes, ¿sí? Ese es el estado alto de la salida, cuando tengo un 1 en el circuito de control. Tengo tensión y esta es la corriente máxima que puedo llegar a tener a la salida del circuito, ¿sí? No puedo pedirle más que 80 microamperes. Eso es lo que quería decir la corriente esta. Esto por un lado. Por el otro, tengo el estado cero. Estado cero, ¿sí? Entonces la idea es, en este estado cero que tengo 0 volt de salida y una corriente máxima que pueda llegar a circular por esa patita de salida de 80 microamperes, también. Si no la clara, siempre la IOH y la IOL es lo mismo, si es que yo tengo corriente en la salida. Y la idea es ahora analizar para cada uno de los estados qué es lo que ocurre con el transistor y en función de lo que ocurre con el transistor, ver qué ocurre con ese LED, ¿sí? Importante no perder de vista que uno cuando diseña interfaces siempre quiere que en un estado la carga, en este caso el LED, pueda estar prendido y en otro estado la carga pueda estar apagada, ¿sí? De nada me sirve si en los dos estados yo tengo la carga prendida o en los dos estados tengo la carga apagada. ¿Está bien? Entonces, mi circuito, en este caso, es mi control, que está simbolizado con una comporta NOT, pero no necesariamente, sí puede llegar a ser un sensor, puede ser una salida de un PWM, puede ser, no sé, la, la salida de un Arduino, más VCC, y acá en paralelo al LED, al transistor, perdón, tengo mi LED puesto masa. RC, RB. Bien, cuando yo tengo un 1 lógico acá, vamos a respetar o tratar de respetar el color que usamos, creo que fue este. Cuando tengo un 1 lógico acá, yo lo que estoy teniendo es 5 volt, mi resistencia de base, mi diodito base emisor, recuerden que acá está la base y el emisor, masa, ¿sí? Si tengo 5 volt de este lado y tengo masa de este, puedo tener una circulación de corriente de este sentido, que es la corriente de base. ¿Por qué va en este sentido? Porque el diodo tiene que polarizarse en directa. Entonces siempre va, primero que va del más positivo al más negativo, obviamente 5 volt masa. Y el diodo, recuerden que apunta el cátodo hacia donde va la flecha. Entonces la corriente de base es entrante. Si tengo corriente de base, para nosotros en los ejercicios de diseño donde vamos a hacer que el transistor
esté en corte y saturación, automáticamente podemos decir que esto tiene acá, entre emisor y colector, una caída de tensión, ¿sí? Esa caída de tensión yo la simbolizo como una pequeña fuente, BCE de saturación, ¿sí? Aclaro, no es una fuente, no tengo una fuente de tensión ahí de BCE de saturación, tengo una caída de tensión que se opone a la fuente original del circuito, no está generando energía el transistor en ningún lado, ¿está bien? Bien, BCE de saturación. Por otro lado, tengo mi resistencia de colector, RC, y acá en paralelo sigo teniendo mi LED. Ahora, fíjense lo siguiente. Me dice que la carga consume 15 mA. Con lo cual, 15 mA no sería ningún problema para ninguno de estos transistores NPN. ¿Por qué? ¿Cómo sé si son un problema o no? Para saber si son un problema o no, tengo que mirar la columna de corriente máxima. Esta de acá. Si yo miro la corriente máxima, el peor transistor en cuanto a corriente me deja pasar 100 mA. Con lo cual, no tendría problema. ¿Está bien? Con los 15 mA estos. Entonces yo podría elegir cualquier transistor. Recuerden que si yo puedo elegir cualquier transistor, busco el que tenga la BCD de saturación más chica. ¿Para qué? Para que se parezca lo más posible a una llave cerrada cuando está conduciendo. Entonces, este transistor que está acá, el de el que es Darlington, lo voy a descartar automáticamente. ¿Por qué lo descarto? Por el volt este de caída de saturación. Y me voy a quedar con cualquiera de estos tres en función de lo que yo vaya a hacer. Entonces, como me quedo después con cualquiera de estos tres, la BCD de saturación va a ser 0,2 volt. Si la BCD de saturación es 0,2 volt, lo que estoy diciendo en el estado lógico 1, me faltó acá 12 volt, ¿sí? En el estado lógico 1, lo que estoy diciendo es que la tensión del LED, B de LED, me queda en paralelo con la BCD de saturación. O sea, BCE saturación es igual a BD1 en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando BCD de saturación es igual a BD1, el LED, para prender, necesita cumplir dos condiciones. La primera condición es que circulen los 15 mA y la segunda condición es que le caiga al LED una tensión de 2 volts, que es esto que dice acá. Si yo no le pongo 2 volts de tensión acá, este LED no puede prender. Si yo le estoy poniendo una BCD de saturación de 0,2 volts, claramente la tensión de D1 pasa a ser aproximadamente 0,2 volts, ¿sí? Y BD1 es mucho menor que la tensión del LED. Entonces, en este estado, el LED está apagado. ¿Está bien? Entonces, cuando pongo un uno lógico, el transistor NPN satura, y cuando el transistor NPN satura, el LED se me queda apagado por quedarme el LED en paralelo a la BC de saturación. Ojo, acá cuando eligen el transistor, porque era un LED de 2 volts, pero hay LEDs que con 1,5 volts, con 1 volt, ya prenden. Entonces, si yo pongo una BC de saturación grande, acá, o sea, hubiese puesto un tip, un Darlington, perdón, si hubiese puesto un Darlington, me queda un Darlington en paralelo a un LED de baja caída, y por ahí ese LED me prende muy tenuamente. Por eso no es el más óptimo circuito para apagar el LED acá, en este caso. Vamos a ver qué pasa en el cero. Bueno, si esto está bien, en el cero técnicamente yo tendría que tener el LED prendido.
Veamos por qué. A ver, tengo mi circuito de control nuevamente, resistencia de base, transistor, RC1, LED, 12 volt. Bien, ahora cuando pongo un 0, lo que tengo es, en la salida del control tengo masa, porque tengo 0 volt. Y después tengo, de vuelta, mi resistencia de base, mi diodito, masa. Este es el terminal de base, este es el terminal de emisor. Entonces, si en la entrada del circuito, o sea, en el controlador me pone masa, tengo masa, masa, y la corriente que circula por acá, IB, es igual a cero. Nosotros ya sabemos de antemano que si la corriente de base es cero, este transistor tiene que estar al corte. No importa nada más, ya está. Y el corte para nosotros es un circuito abierto. Más 12 volt, RC1. Bueno, fijémonos que cuando el transistor está al corte, se cierra una malla desde 12 volt, pasando por RC1, llega a este nodo, para acá no puede venir porque está el circuito abierto, y viene la corriente a través del LED y del LED. Como ahora, en paralelo al LED tengo un circuito abierto, la tensión del LED que aparece acá es la que él necesita para prender. O sea, no hay nada que le fije una caída de tensión. Acá sí. Acá la caída de tensión al LED se la fijaba a la base de saturación. Porque el transistor en saturación le cae una tensión fija. 0,3 volts, 0,2. Acá, al estar al corte, la caída de tensión al LED queda limitada a la resistencia esta que yo pongo acá. Los 2 volts caerán acá. 12 volts tengo la fuente, 10 volts le caerán a la RC1. ¿Ok? Bien. Vamos rápidamente a los cálculos, así no se hace mucho más largo el video. ¿Cómo calculo esto? Bueno, yo lo que necesito claramente es que el LED no se queme. Entonces, RC1 lo que va a hacer es limitar la corriente de este LED. ¿Cuándo? Cuando prenda. O sea, en el estado cero. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular RC1. Primero, calculo RC1 para prender al LED. Vamos a hacer así. Esto lo vamos a copiar en otra hoja. ¿Sí? Entonces, primero calculo RC1 para prender el LED. ¿Cómo calculo RC1? Planteando esta malla, olvidándome del transistor. Hago de cuenta que todo esto no está y planteo esta malla. 12 volt menos V de LED sobre la corriente del LED me da la resistencia de RC1. 12 volt menos V de LED sobre la corriente del LED igual a la resistencia RC1. Si hacemos la cuenta, esto nos queda 12 volt menos 2 volt del LED, tenemos 10 volt, 10 volt sobre 15 mA que era la corriente, tenemos 10 volt sobre 15 mA, esto nos da 666,6 ohm, lo que nos lleva a una RC1 normalizada de 680 ohm, ¿sí? El LED prenderá un poquito menos, con un poquito menos de brillo, pero bueno, no tenemos resistencia normalizada de 666 y no vamos a poner resistencias en serie. Bien,
Ahora, una vez que yo tengo ya la resistencia de RC1 calculada por acá, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que agarrar y calcular la corriente del colector. La corriente del colector ahora no va a ser con los 15 mA. ¿Por qué? Porque la caída en el transistor ahora pasa de estar en 2 volts a estar 0,2 volts. ¿Por qué dije 0,2? Porque ya habíamos descartado el transistor Darlington y todos los otros tienen 0,2 volts. ¿Está bien? Ya que estamos acá, podemos definir ya qué transistor vamos a usar. Recuerden, primero miro corriente máxima. Una vez que superé la corriente máxima, o sea que el transistor puede adoptar esa corriente, vengo acá, miro BCD de saturación. Una vez que puedo ver la BCD de saturación, y todas son las más chicas posible, busco HFE más grande. Entonces, el transistor a utilizar por excelencia en este caso sería el NPN2, que tiene el HFE más grande y la caída de tensión chica. Entonces, el segundo paso, calculo la malla de salida del TBJ cuando está saturado, ¿no? Bien, entonces ahora miro este estado del circuito. La malla de salida me queda 12 volts menos IC por RC menos BC de saturación igual a 0. 12 volts menos IC por RC1 menos BCE de saturación igual 0. Y de acá despejamos la corriente de colector. IC me queda 12 volts menos BCE de saturación, todo dividido la RC1. Esto nos da 17,35 miliamperes. Bien, tengo la corriente de colector 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, me está faltando todavía definir el valor de RB. O sea, ya definimos RC, ya definimos cuándo prende y cuándo no es LED, ahora nos falta definir RB. Para definir RB, el tercer paso es limitar la corriente de base. ¿Qué es limitar la corriente de base? Bueno, agarrar y decir, mi corriente de base tiene que ser más chica que 80 microamperes por 0,8. Esto es para no quemar el circuito de control. Vamos a poner acá primero IOH para que quede claro que es para no quemar el circuito de control. Y tiene que ser más grande que la corriente de colector dividido HFE por 1,2. Este 1,2 es un margen de seguridad para saturar mejor el transistor, ¿sí? Yo necesito que el transistor entre seguro en saturación, entonces le pongo un 20% más. Y este 0,8 es para no llegar a más allá del 80% de la corriente máxima que puede entregar el circuito anterior. Con estos dos, yo limito mi corriente de base. Entonces mi corriente de base me tiene que quedar entre 0,8 de 80 microamperes, o sea 64 micros, y 1,2 por 17,35 micros dividido el HFE del transistor 2, que es 500. Es decir, 41,64 microamperes.
¿sí? Entonces, tengo estos dos valores posibles, entre 64 y 41,64. Este diseño en particular es un diseño bastante ajustado. ¿Por qué? Porque yo tengo que ahora elegir una corriente de base que esté por encima de 41,64 y por debajo de 64. Entonces yo debería elegir, en este caso, por ejemplo, una IB. El cuarto sería elegir. Entonces tengo que elegir una IB entre 41,64 y 64 micros. En este caso voy a tomar una IB de 50 microamperes. ¿Está bien? Con esa IB de 50 microamperes, ¿qué hago? Planteo la malla de salida. Perdón, dije malla de salida. Planteo la malla de entrada. Entonces, el quinto paso, calcular la resistencia de base usando la malla de entrada. Siempre, obviamente, todo esto se hace con el transistor saturado, porque es el momento en el que hay corriente. Entonces, si yo planteo la malla de entrada, tengo VOH menos VBE sobre la corriente de base me da la RB. Entonces, la resistencia de base me queda VOH menos VBE dividido la corriente de base que yo elegí. O sea, los 50 microamperes. 86 kilo. Bien, 86K. Normalizado, 82K. ¿Está bien? Ahora, en este diseño, que está muy ajustado, ¿sí? Solamente así, cuando está muy cerquita un valor del otro, ahí sí conviene recalcular la corriente de base. Si esto está amplio, amplio quiere decir que haya, qué sé yo, 10 veces de diferencia entre uno y el otro, no hay problema. Pero acá yo estoy muy cerquita de un límite, estoy a 10 microamperes de un límite y a 10 microamperes del otro prácticamente. Entonces, debería recalcular la corriente de base. Si ustedes recalculan la corriente de base, les queda que la corriente de base les da 52,43 micros con 80, ¿no? Entonces está perfecto. Bueno, hasta acá entonces, cómo hacer el ejercicio 6 de la guía. Ojo, una aclaración, ¿sí? No menor. Esto no es un buen diseño cuando yo quiero prender o apagar un LED por cero. Porque la idea de este ejercicio, ¿cuál fue? Que el LED prenda cuando el control pone un cero y prenda y se apague cuando el control pone un uno. No es una buena idea usar este circuito, ¿por qué? Porque estoy todo el tiempo consumiendo corriente desde la fuente para prender o para apagar el LED. Supónganse que la idea es que este LED se prenda esporádicamente, o sea, no se prenda todo el tiempo. Bueno, para que esté apagado ese LED, que es el mayor tiempo que lo que está es apagado, yo lo que tengo es un consumo de corriente constante desde la fuente. Y encima, ese consumo de corriente para que el LED esté apagado es más grande que cuando el LED está prendido. Porque fíjense que la corriente de colector que yo calculé eran 17 micro, que esto es eh, cuando el LED está apagado, ¿sí? Porque el transistor está saturado, frente a los 15 mili que uso cuando el LED lo quiero prender. O sea, consumo más para apagar el LED que para prenderlo. Entonces, claramente este circuito no es el óptimo y por eso la guía después continúa con un transistor PNP. Y la idea es que analicen qué pasa en el transistor PNP. ¿Está bien?
Bueno, cualquier cosita nos escriben. Les mando un abrazo.